tal amigos de Ecuador en Vivo? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted tenga pues el honor de vernos. Si usted se está preguntando quién es este apuesto joven que está en su pantalla ahora, permítame presentarme, Danilo Castro, voy a estarlo acompañando desde ahora en adelante acá en Ecuador en Vivo, trayendo entrevistas, conversaciones, pues que a ustedes, el público de este portal, interesa siempre estar informado y para eso vamos a estar nosotros por acá. El día de hoy me acompaña Osvaldo Landazuri, analista económico, catedrático, empresario también. Conversábamos tras cámaras, jugador de tenis, me decía, me contaba, ¿qué tal? Qué gusto, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo anda todo? Un gusto, gracias por la invitación, todo bien. ¿Qué tal el tenis? Deporte duro. Sí, yo creo que es un buen complemento, como te decía antes de la entrevista, pues creo que es un buen complemento de vida, la disciplina que está detrás, la competencia, es indudablemente una arista que hace que los negocios, la vida misma, tenga una disciplina diferente a cuando no tienes estas características. Claro, Osvaldo, como dice mi papá y como dice el dermatólogo, vamos al grano. Se anuncia, bueno, no se anuncia, se anunció hace unas semanas, se está tratando, se está conversando esto de una nueva ley de alivio financiero. ¿No es una medida que ya se ha tomado? ¿Va a servir de algo? No, a ver, yo creo que el tema es bien delicado, ¿no? El Ecuador está atravesando una multicrisis como yo nunca la había antes visto en la historia del país, incluso de lo que he estudiado. Me parece que poco se parecería a esto que estamos viviendo. Entonces, realmente el alivio financiero, pues, de lo que pude ver, la primera ley, aquella que hablaba del lavado de activos, me parece que es negada al final por la Asamblea, ya que el gobierno quiso pasarse de vivo y una ley de lavado de activos tenía ahí un claro fin recaudatorio a través de gravarle de impuestos a la venta de vehículos usados. Claro. Entonces, al final terminó pagando esa viveza. Ahora con el alivio financiero no espero nada, en realidad se ve que no hay nada estructural. El país atraviesa temas fiscales bien complejos que yo desde hace muchos años he venido alertando, quizás con una de las frontalidades más claras, he sido incómodo para el poder, pero indudablemente esto no se arregla con una aspirina, ¿no? Es realmente un asunto de fondo. No hay plata que le alcance al gobierno, no hay manera de arreglar esto si es que en la ecuación no se ajusta solamente los ingresos a través de seguir subiendo impuestos y no hace nada con el gasto. Es decir, es un asunto que no se ha visto jamás en la historia de la humanidad. Y el tema de la deuda y demás. Vamos paso a paso, Osvaldo, no sé si en producción me ayudan con la primera foto, que es justamente una de las disposiciones transitorias que hay en esta nueva ley de alivio financiero. Voy a tratar de leerla muy rápido. Los empleadores, sean personas naturales o jurídicas, que no disminuyan plazas de trabajo en los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2024 en comparación con la nómina declarada al 30 de septiembre del mismo periodo fiscal, gozarán con un crédito tributario. En pocas palabras, lo que quiere decir es, usted empresario, si no vota gente que tiene, yo le voy a compensar con algo. Básicamente por ahí. ¿Va a ser suficiente esto? ¿Alcanza este supuesto alivio financiero? Y yéndonos un poquito más enfocado con las pymes, porque bueno, las multinacionales, empresas extranjeras, pues de alguna manera se sostienen mucho mejor que un pequeño o un mediano empresario. A ver, en general la decisión de contratar o despedir gente es una decisión de largo plazo. Es una decisión que un empresario la analiza desde una óptica de mercado, desde una óptica de evaluación financiera, y por lo tanto aquí sí hay un tema bien importante respecto a la lectura de lo que está pasando en el país. Esto no es un asunto de corto plazo que se va a arreglar cuando la luz se estabilice. Es un problema de fondo que tiene varias aristas. Que es, perdón que le interrumpa, es básicamente lo que se viene diciendo desde el gobierno, ¿no? Ya vamos a tener luz, ya va a estar todo mejor. Claro, y en realidad ahí no es que el empresario por el crédito tributario va a dejar de prescindir de personal si es que ve que la demanda ha caído. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuáles son los factores que están incidiendo en esta demanda? Pues uno, primero, muy importante, el aumento del IVA.
Es decir, al aumentar de precio las cosas a través de este impuesto, pues indudablemente iba a caer la demanda y era algo esperable. El segundo es la inseguridad. Es decir, los costos han subido de manera dramática porque uno tiene que contratar guardianía, tiene que contratar monitoreo y además en muchos casos incluso gente que termina pagando sobornos y vacunas a los delincuentes. Entonces, pues ahora con esto dicho, no importa que le baje el 25% al impuesto de una manera proporcional, es una decisión que se relaciona con la visión de mediano plazo del país. Y entonces lo otro que está detrás ahora son estas discusiones respecto al costo del trabajo, es decir, al sueldo básico. Entonces no creo, al final no va a pasar absolutamente nada y mucho me temo que este gobierno no tiene una brújula respecto a política económica, no hay ningún plan, no hay ningún modelo de desarrollo y entonces realmente es muy incierto lo que podemos vivir los próximos meses y años los ecuatorianos. Continuando por esa línea, en producción igual, amigos, para que estén atentos a esta declaración que hacía Osvaldo en una entrevista con Ecuavisa, precisamente, en el que usted nombra un término bastante curioso que es trampa de desarrollo. Ya lo vamos a desarrollar precisamente, no sé si me ayudan con el video en producción. Que cualquier esfuerzo está viniendo por el lado de la sociedad a través de impuestos. Fíjese usted que incluso con el pedido de muchos actores económicos que han manejado la economía en el pasado, que decían por favor súbanos el IVA, sin entender que en contrapartida usted debía haber solicitado al menos la misma cantidad de recursos que la sociedad con tanto esfuerzo le va a entregar al gobierno en reducción de gastos, en optimización, en un plan económico creíble, que le diga metas, que le diga qué es lo que va a pasar con la deuda, con el financiamiento, que le dé en definitiva certidumbre, estimado Lenin, y es por eso que yo le llamo trampa de desarrollo. Entonces, claro, viniendo un poco a lo que usted decía, es esto, ¿no? O sea, los gobiernos, en este caso específico, este gobierno empieza con el tema de, por ejemplo, subir el IVA al 15%, pero no se ve algo por parte del gobierno, no reducen gastos, no bajan el tamaño del Estado, entonces no vamos a llegar a ningún lado. No, y es una trampa de desarrollo porque al final termina siendo un círculo vicioso, una referencia circular, si cabe el término, en el que ese mismo instrumento de política pública que es el presupuesto general del Estado termina atentando contra el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Cómo?, me preguntarán. Pues efectivamente, si tenemos un presupuesto que está desfinanciado periódicamente, un presupuesto que nunca se cumple en inversión, que nos autoengañamos, que le engaña a la población diciendo voy a invertir tanto en educación y en salud y al final termino sin ejecutar. Claro, la calidad del gasto podría ser también de alguna manera, ¿no? Y hacia allá iba. En términos generales lo que termina haciendo es que esa misma herramienta conspira y se vuelve la trampa de desarrollo, no le deja desarrollarse. Entonces me dirán, bueno, es otro de los actores que quiere achicar el tamaño del Estado. Yo he dicho sí y no, es decir, no necesariamente, pero tampoco podemos pensar que un Petroecuador que no tiene auditoría o que hospitales en los cuales los contratos y beneficios de los trabajadores realmente son únicos y no se comparan con ninguna otra parte del mundo, empresas públicas en general que no rinden ninguna cuenta. Entonces, claro, yo lo que haría en primera instancia es auditar todas las empresas públicas, por ejemplo. ¿Eso es achicar el tamaño del Estado? No necesariamente, habrá que ver. Pero también pensar que vamos a subir impuestos y se va a arreglar todo, pasó exactamente, Danilo, lo que yo advertí. Es decir, hoy estamos con un IVA del 15%. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? El riesgo país está en niveles ya de 200, 300, no ha pasado nada. Entonces, ahí creo que se entiende el concepto este de trampa de desarrollo, en donde indudablemente si no se rompe el círculo vicioso por algún lado, pues muy probablemente este va a ser el mismo cantar de todos los tiempos. Acuérdense que Lazo también subió impuestos, claro. Antes Moreno también lo hizo, Correa también lo hizo con el terremoto, cosas, y sí. Siempre es lo mismo y lo mismo. Entonces, esta referencia circular debe cortarse y yo creo que uno de los actores fundamentales es el Estado. Hay
se ve un futuro como incierto de alguna manera. ¿Hay soluciones? Yo estaba revisando y es digamos, un planteamiento que da el exministro Fausto Ortiz, no sé si nos ayudan con la foto, igual en producción lo tenemos Sí, ahí. lo pude ver, sí. Bueno, que básicamente él decía que, ahí está, lo tenemos, el exministro propone reducir temporalmente el IVA para impulsar las ventas de fin de año. ¿Puede ayudar esto? ¿Puede ser una medida paliativa, si se quiere? También creo que muy poco. Fausto es un buen conocido. Yo he tratado con él en varias ocasiones por los paneles de entrevistas económicas. Sí, maneja bien los datos en general, pero no me parece que esto es política pública, ¿no? Es decir, pues si uno baja el IVA, habrá que ver, tal vez algún específico ayude en términos de autos, por ejemplo, que tienen precios elevados, podría significar algún tipo de mejora, pero en términos generales esto es estructural y esto es complejo. Entonces podría ser un asunto que ayude en cierta manera, pero lo que deberíamos tener es sugerencias estructurales, que he dicho yo, por ejemplo. Debemos empezar a entender cómo algunos activos del Estado pasan a ser manejados por manos privadas, al menos en el proceso de auditoría. Claro. Yo he dicho entonces que algunas centrales térmicas, yo personalmente les asignaría la palabra exacta, no la recuerdo en este momento, pero no la vendo, pero le concesiono es la palabra. Le concesiona a un privado, se hace cargo del mantenimiento y eso genera electricidad. Pero, perdón, ahí viene y me pongo del otro lado, no privatización y correcto, se elevan los costos y etcétera, etcétera. No es privatización porque yo no estoy vendiendo un activo estatal. Okay. Lo que estoy reconociendo es que el Estado no tiene recursos. Acordémonos que el Plan Maestro de Electricidad va desde el 23 hasta el 32, me parece, 2023-2032, requiere 16.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿tenemos los 16.000 millones de dólares en el sector público o no los tenemos? ¿Es lo más eficiente que el sector público invierta en todo lo que hay que invertir en el país? Tampoco es eficiente. Pues habrá que entender qué sectores son y qué momentos y qué circunstancias y qué activos dentro de esos sectores. Entonces, primer tema, claro, concesión. Sí, tenemos la experiencia y basta y sobra que el Estado no es un buen administrador. ¿No sería mejor venga el que pueda hacer concursos, no sé, y privatizar de una vez? ¿No es una solución? No necesariamente. Yo que me formé en una escuela muy liberal de economía en Chile, creo que tengo algunas experiencias al respecto. Por ejemplo, las privatizaciones de sectores estratégicos son muy delicadas, porque en general el fin de lucro que tanto se busca en el sector privado no siempre se aplica. Por ejemplo, usted puede privatizar Petroecuador y en realidad lo que podría pasar en ese caso es que primero el mercado castiga mucho el precio de esa empresa. Okay. ¿Por qué? Porque le ve muy riesgoso. Es decir, mañana viene un presidente de izquierda, dice, y me hace lo que hizo se estatiza Correa y entonces no voy a pagar. Eso pasó en Chile con Codelco, por ejemplo. Nunca la privatizaron. Entonces hay cómo manejar un punto medio en donde lo que sí debería tener es, por ejemplo, directorios. Y esos directorios de las empresas públicas no están formados por políticos o por representantes del presidente. Son personas completamente técnicas que son las que toman decisiones respecto al mercado. Otro camino, que las empresas públicas coticen en bolsas internacionales. De esa manera usted se da cuenta como, por ejemplo, Petrobras está cotizando en Nueva York, lo mismo Pemex, lo mismo Ecopetrol. Entonces es otra manera de cercarle al actor público para que no pueda influir la política, porque fundamentalmente son dos desventajas la que tiene el actor público frente al privado. La una es que tiene muchos problemas políticos, es decir, tiene que la política contamina las decisiones económicas y eso hace que las empresas terminen plagadas de miembros de partidos. Primer problema. El segundo problema son las presiones sociales. Es decir, el sector público tiene que enfrentar presiones sociales que no las enfrenta el sector privado. Esas son las dos características que en las escuelas de economía le dicen como deficiencias del sector público frente al privado. Pero hay sectores en los que la privatización no necesariamente le arregla el problema. Aquellos sectores estratégicos como los que yo comento. Pero hay otros en los que sí. ¿Qué hace con CNT? ¿Qué hace con canales de televisión? Justo a eso iba. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede
CNT, por ejemplo, el ejemplo es perfecto, ¿no? Telecomunicaciones, celulares, hay el privado y hay el público. ¿Cuál sería la diferencia de, por ejemplo, hacerlo con el tema de la luz? Que venga un privado a hacer la luz, a dar servicio de energía en este caso. Que muy probablemente el caso del privado requiere una reglamentación distinta, eso es indudable, la propia Constitución limita. Yo no creo que prohíbe y ahí habría cómo hacer cosas porque lo que dice la Constitución es que por excepción puede participar el sector privado en los temas estratégicos. Entonces, la excepción, ¿qué más excepción que esta? Es decir, no puedo generar, Claro. tendría que No participar. puedo dar el servicio. Exacto, tendría que participar. Ahora creo que habría que entender, por ejemplo, ciertos temas en los que las energías renovables y energías que se consideran como limpias podrían ser más susceptibles de adjudicar, pero creo que en esa línea el problema que va a enfrentar es el de los precios, las tarifas. Yo que he propuesto ahí que deberíamos tener tarifas que varíen durante el año, por ejemplo, es decir, durante las fechas de estiaje usted tiene actores que proveen electricidad, en esa época cuesta un poco más la electricidad y en otras cuesta menos. Lo que algunos lo llaman mercado mayorista de electricidad, que funciona en Chile, funciona también en Colombia, pero es un mercado mayorista con mucho cuidado, es decir, no es que usted ve un sector público que ve los toros de lejos, no, pues está influyendo. Por ejemplo, ¿cómo le hace competir usted a la a la termoeléctrica si es que en un momento que no es de estiaje compite con la hidroeléctrica, que es mucho más económica? Claro. Entonces, por eso es que yo propongo que se ajusten las tarifas en función del momento. Entonces, ahí encuentra, Danilo, que hay alternativas intermedias, racionales, para ver cómo, primero, el sector privado participa activamente en la economía de un país, pero está limitado por un Estado fuerte y eficiente que arbitra el tema de esta visión del lucro que no siempre se aplica en educación, en salud, por ejemplo, que son asuntos delicados. Parecería, y con la crisis que vivimos, yo le hablo muy del día a día, ¿no? De la gente que opina en la calle, que no habría una solución, ¿no? Porque la gente dice, ay, ojalá que llueva y que venga todo. Pero hay un montón de alternativas. ¿Por qué no se aplican? O sea, ¿por qué el gobierno tiene asesores, del mismo ministro? ¿Por qué no aplican? ¿Por qué no buscan estas otras alternativas? Yo veo, como le vi a Lazo en su momento y le veo ahora a Noboa con ciertos tintes similares, veo que es una corte real, no es un gobierno. Entonces, efectivamente ahí lo que usted tiene no son ministros, son pajes, son ayudantes, son aplaudidores y pues todo está bien. Entonces, creo que al no tener voces fuertes que pudieran resultar incluso incómodas, pero necesarias, es un primer problema. El segundo problema son los perfiles. Usted ve gente completamente ignorante en los temas que están manejando. Entonces, claro, si pone un agricultor a manejar el Ministerio de Economía o otros de esos ejemplos, pues muy probablemente, claro, sin hacer de menos al agricultor o al economista o lo que sea, probablemente tenga falencias que son significativas. Y tercero, porque me preguntaba Danilo, ¿por qué no toman las decisiones? Porque no les conviene tomar, pues, como la política. Usted dice, ¿por qué tienen CNT y a nadie le interesa vender? O se hacen los que quieren vender. ¿Por qué Lazo nunca auditó Petroecuador? Porque estaban negociando puestos de trabajo. Pues entonces, lo que dice usted es perfecto. Me das estos votos en la Asamblea para esta ley. Sí, pero yo me hago cargo de CNT, yo me hago cargo de Petroecuador, tengo estas cuotas de poder, que se ve claramente, ¿no? Se ven flotas social cristianas de barcos, se ven intereses de revolución ciudadana en tales empresas. Es por eso. ¿Yo qué haría? Si me preguntan, tal vez un poco duro, pero lo haría. Yo militarizaría las empresas públicas al día siguiente. No entra nadie, entra un auditor a ver qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, claro, nadie hace eso porque no les conviene. No les conviene. Y probablemente por eso yo no soy un político, porque no votaría nadie por mí con estas ideas tal vez. Entonces, esa es la razón que al final termina conspirando contra las decisiones que son necesarias en el Ecuador. Es complicado el tema. Vamos a volver un poco a lo de el alivio económico, si se quiere, porque también mucho se pinta desde el oficialismo que es algo bueno, por ejemplo, pero hay un tema que está dando vueltas. Uno de esos es lo del IES, el acceso, digamos, inmediato al seguro de desempleo, que normalmente es a los 2 meses, me parece, y ahora va a ser a los 10 días. Hay una foto igual en producción de una nota precisamente publicada en Ecuador en Vivo, en la página de Ecuador en Vivo, ustedes la pueden revisar. El nuevo proyecto de Noboa pone en jaque al IES, experta
experta advierte riesgos del colapso. Lo que dice básicamente es que, claro, que estas decisiones van un poco a alterar el tema de pago a jubilados, a pensionistas, etcétera, etcétera. ¿Está bien esta medida, digamos de alguna manera? Porque yo me pongo en el lado de un desempleado, de alguien que perdió su trabajo esporádicamente, que es cómo se accede a este bono si se quiere, y digo, bueno, chévere, lo voy a poder tener enseguida. ¿Cuál es el pro y cuál es el contra de esto? Es parecida a la decisión que tomó Correa en su momento de incluir a los hijos de los afiliados en el sistema de salud. Entonces, habría que hacer un programa distinto para seguridad social, porque también Chile tiene una experiencia muy interesante ahí con la privatización del sistema de pensiones que terminó realmente muy mal, ¿no? En donde se jubilan con $200, mientras un militar que no aceptó esa propuesta, porque el general Pinochet no la aceptó de José Piñera cuando le propuso siendo ministro de Trabajo, dijo experimenta con los civiles, a los militares seguimos con esto, pues se ve que es un tema delicado. Ahora regresemos al IES. Pues el IES está desfinanciado. Entonces es una decisión claramente antitécnica, populista, y va acompañada de otras más, porque aquella idea o aquel decreto, me parece que se llama, de los jóvenes en acción, le cuesta $100 millones al país. Y casi que el presidente lo que hace es comprar votos, porque le da un sueldo a unos jóvenes que no sé cómo los van a elegir, cuáles son, bueno, habrá algún reglamento de aquel decreto. Pero lo cierto es que en eso hemos terminado, en una baratija de ofertas que ya no tienen ningún tipo de análisis técnico atrás. Entonces, efectivamente, lo que pasa con el IES es que si calcula actuarialmente el problema con aporte del gobierno son 20.000 millones. Sin aporte del gobierno, la cifra llega a los 70.000 millones de problema actuarial. Entonces, claro, proponer ahí que el IES sea el que paga seguro de desempleo, más bien proponga cómo presenta una nueva ley laboral, que ahora creo que es el momento adecuado para volver a hablar de trabajos por horas, yo he dicho, acabo de regresar por temas académicos del Cono Sur. Claro, ya la economía cambió, pues son plataformas las que ahora dominan la economía mundial. ¿Usted cree que una plataforma va a contratar gente que trabaja 8 horas en el horario de 9 a 5? No, pues. Hay gente que está viendo leads de ventas durante la noche, hay gente que se comunica con Europa, con Asia. Entonces todo ha cambiado. Entonces me parece que esto es un ingrediente más a esta sopa de demagogia, de populismo, que lamentablemente le está azotando al país. Y creo que, bueno, para ser muy objetivo y honesto, también al mundo, ¿no? Es decir, es un mundo que ahora se está preguntando muchas cosas, sobre todo después de la pandemia. Claro. Para ir cerrando, Osvaldo, hay algunos puntos que el oficialismo destaca como importantes de este proyecto, de esta ley, mejor dicho, de alivio financiero. Uno de estos es el IES. Usted lo ha visto como una medida populista. Voy a irle diciendo los demás puntos y en muy breves comentarios me dice si es bueno o malo. La segunda, eliminación de deudas de créditos educativos para personas con discapacidad. ¿Bueno o malo? Pésimo. En general, la eliminación de deudas es un asunto que nunca da una buena señal. No importa que la persona tenga un problema específico, hay que ofrecer alivios, tal vez sí, renegociaciones, pero en general la cultura que tiene un país respecto a cómo afronta las deudas tiene que ver mucho con el comportamiento y educación de la propia sociedad. Okay. Incentivo tributario a empresas si no hay despido en los próximos 3 meses, que era algo que ya conversamos un poco. Le veo sobre todo irreal, es decir, no creo que saquen nada con eso, porque como le decía, la contratación o despido de personas, primero es algo que uno evita hasta el último, despedir a algún trabajador, pero la empresa no va a tomar la decisión por un tema tributario, va a tomar la decisión en función de la visión de sus ventas, de su demanda, de su situación país, de su riesgo. Eso es lo que gatilla más que un alivio tributario. Condonación de deudas de hasta 460 por parte del SRI y los GATS. Claro, repito, ¿no? Es decir, creo que el presidente es uno de los deudores del SRI, pero en general el problema es que un país que se acostumbra a condonar deudas es un país que entierra, por ejemplo, la banca pública. Es decir, la banca pública que es tan útil para poder fomentar la economía de aquellos actores que no ingresan a la banca tradicional por ABC razones.
incluso premios Nobel como Prahalad, Janus en su momento, que identificaron la base de la pirámide como una oportunidad de negocios muy importante, que yo le he estudiado a fondo, basan fundamentalmente en que esto no suceda. Es decir, lo que tiene usted que pensar es entregar las herramientas para que la gente pueda pagar sus deudas. Okay. Y no es lo correcto perdonar la deuda. ¿Por qué? Porque el prestamista que le prestó esa ocasión no le vuelve a prestar. Pues. Exacto. Así sea banca pública. Entonces usted condena realmente a un actor que es fundamental en la sociedad y que, insisto, es la banca pública. Aplazamiento del pago de crédito de hipotecarios con el BIES por 3 meses, que es más o menos... Eso es manejable, ¿no? Uno podría decir, por supuesto, yo creo que eso es legítimo, reunirse con el acreedor y decirle no te puedo pagar, me parece que está bien. Es decir, es algo que puede ser manejado técnicamente, lo importante sea que el BIES no esté prestando de esa manera. ¿A qué me refiero? A que el gran problema que tiene el Ecuador es que ha mezclado 3 temas que no van juntos. El uno es salud y seguridad social. Eso en ninguna parte del mundo están juntas. El sistema de salud público va por un lado, el sistema previsional va por otro. Y ahora le vuelven un banco de primer piso al IES a través del BIES. Pues el resultado es que, como no es un buen actor, tiene la morosidad más alta del mercado, del sistema financiero, en hipotecas. Entonces, claro, si es que eso se transforma en condonación, pues es un problema. Si es que es alivio, me parece que es racional. Vamos con una que se salva. Una decente. Una decente. Vigilancia a las instituciones financieras para que exista claridad sobre alternativas de alivio económico. Eso es un saludo a la bandera, no va a pasar absolutamente nada. Es decir, usted, ¿qué es observar? ¿Qué es ver? Debería decir exactamente cuál va a ser el reglamento. Yo creo que existe, ¿no? Ya un... Y ya existe. Y ya existe algunos bancos. Y yo no entiendo cómo opera esto, porque cuando uno quiere abrir, porque nosotros tenemos actividades en algunos países, pues usted trata de abrir una cuenta y le piden hasta, el signo del zodiaco del último accionista. Y sin embargo, claro, parece que cuando son otros actores esto es muy sencillo, pero como usted bien lo comenta, ya existe todo esto, ¿no? Entonces no sé a qué se refieren con ver. Y la última, ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias. Bueno, se relaciona con lo anterior, ¿no? Es decir, puede mencionar usted plazos más altos, más largos, siempre y cuando en ese camino le acompañe con un plan económico, con un plan de impulso, de desarrollo que haga sentido. De lo contrario, usted va a llegar a ese plazo y va a tener que decirle al gobierno, mira, necesito otro plazo porque no has arreglado nada. Osvaldo, si usted tuviera ahí al frente una bola de cristal, ¿cómo visualiza el país hasta el día de las elecciones y qué cree que va a pasar el día después de las elecciones? Depende de muchas cosas y como buena persona que estudia economía, el depende es una característica típica de nuestras respuestas. Pero lo cierto es que no avisoro cambios significativos, veo un país que va a seguir lamentablemente igual, porque no hay nada estructural detrás de lo que se está analizando en este momento. Después de las elecciones creo que pudieran haber cambios importantes por varias opciones. Creo que un Noboa reelegido es un Noboa que tiene que tratar de demostrarle al país que no se va a transformar en una especie de emperador, que es lo que lamentablemente ha dado señales en estos días. Y si es que es la otra tendencia o las otras tendencias, pues muy probablemente lo que veremos es señales de mercado muy adversas, es decir, riesgo país elevado, y habrá que entender si es que las otras tendencias han aprendido de este transcurrir del tiempo para ver que los extremos no van con el Ecuador, para ver que los modelos de desarrollo han cambiado radicalmente en los últimos años y para ver que la pandemia ha dejado una huella que yo creo que jamás se va a borrar en la ciudadanía del mundo entero. Amigos, con nosotros estuvo Osvaldo Landázuri. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes, de comentar. Vamos a estar trayendo este tipo de entrevistas que sabemos que ustedes, público de Ecuador en Vivo, pues les gusta y están siempre ahí pendientes de todo lo que sucede en el día a día, en el acontecer nacional. Osvaldo, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por venir. A ustedes, muy claro gracias. todo. Será hasta una próxima. Chao, chao, amigos.